Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala y quiero agradecerle su sintonía a esta prédica semanal que se transmite desde nuestra congregación semana a semana. También quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y por supuesto a visitarnos en las listas de reproducción del mismo, en el cual encontrará muchos otros videos de estudio de la palabra del Señor que seguramente colaborarán con su crecimiento. No está de más también invitarle para que nos siga en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, TikTok y X. Que Dios lo bendiga y espero que le hable en este video. Quiero darle una bienvenida a las personas que ahora nos sintonizan y se integran a la sintonía desde YouTube. Bienvenidos sean ustedes. Vamos a entrar a lo que es la enseñanza de esta mañana. Y yo quiero que darnos un poco de contexto. Sabe, no tenemos suficiente contexto de las cosas. A veces por eso nos metemos en problemas, a veces por eso hablamos de más. Y recuerdo una experiencia del doctor Stephen Covey en su libro Los siete hábitos de la gente altamente eficaz. Y él decía que una vez se subió a a un tren de un metro en la ciudad de Nueva York y vio un hombre con sus 4 o 5 hijos y estaban haciendo un relajo en el metro, ¿verdad? Y miraba al hombre sin ninguna preocupación y él empezó a juzgarlo. Es una historia que cuenta él. Empezó a juzgarlo y decía, mire, este hombre debería tener más cuidado con sus hijos, debería de ser más educado, más disciplinado. Y en sí, hasta que finalmente, no recuerdo la historia, si él o alguien más le abordó al Señor, le dijo, mire a sus hijos, por favor, contrólelos. Y el Señor le contestó, lo que pasa es que venimos del hospital, su mamá ha muerto. El hombre iba destrozado y los niños pues en una reacción de niños. A veces no tenemos como el contexto de las cosas. Eso pasa mucho más cuando hablamos de la escritura y por eso es que nosotros nos esforzamos por tener un estudio contextual de la escritura y hemos estado en una serie que solo tiene 3 estaciones, la serie de los propósitos divinos. Algo de la resurrección vimos, seguiremos viendo porque Pablo lo hizo su mensaje principal. El mensaje principal de Pablo, cuando lo vemos predicando en Hechos, es la resurrección. También habíamos visto algo de la revelación de Dios y esto generaba una responsabilidad que le llamamos testimonio para nosotros. Y hoy, debido a la charla que Saulo de Tarso está teniendo con un grupo de judíos que están en una iglesia judía, en una sinagoga, y que él les está dando un testimonio de Jesús y de lo que ha pasado, que era lo que estaba en el corazón de Pablo. Y esta ciudad, esta sinagoga estaba en la ciudad de Antioquía de Pisidia, y esto se encontraba en una provincia romana que se llamaba Galacia, que se encuentra en lo que hoy en día podría ser como el centro y sur de lo que es Turquía. Turquía hoy en día pues es un país musulmán casi completamente, mucho ha cambiado, pero fue el primer país después de Israel en recibir y en expandir una obra tan masiva en las cosas de Dios. Tan así es que la mayoría de cartas que Pablo hace, la hace a ciudades que están en Galacia, por ejemplo, en Turquía hoy en día, que son las cartas de Gálatas, la carta de Efesios,
la carta de Colosenses, a Timoteo luego fue pastor. Y en este momento importante, Pablo está pasando y teniendo su primer contacto con la gente de Galacia. Después, él les escribirá una carta reforzando el punto de lo que hoy vamos a ver, uno de los puntos de lo que hoy vamos a ver. Pero el tema le hemos denominado ¿qué es el Evangelio? Yo tendría unos 7, 8 años cuando alguien hizo esa pregunta en el colegio donde yo estudiaba. ¿Sabes qué es el Evangelio? ¿Qué significa Evangelio? Porque yo lo había oído toda mi vida. La palabra Evangelio, dijo esta persona, significa las buenas nuevas. Y justo eso se quedó conmigo. Y literalmente, si usted busca la palabra Evangelio, es una palabra griega, evangelion, y la traduce, le van a decir a usted ahí que sí, efectivamente son las buenas nuevas, pero la respuesta es que es mucho más que eso. Y es lo que queremos hablar hoy un poco de ello, porque, por ejemplo, si yo tengo a alguien en casa con una gripe y se sana milagrosamente, eso ya es una buena nueva. Pero no es el Evangelio como tal, aunque sea una buena nueva. Si a usted le ascendieron de trabajo y le duplicaron el salario, pues eso es una buena nueva. Pero no es el Evangelio, no es el Evangelio. Entonces queremos ser muy intencionales en explicar qué significa eso, porque este servidor de ustedes también tiene un poquito de conflicto con algunos nombres que en la cristiandad se han aceptado como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esos dos nombres no están en la Biblia como tal, sino que alguien los puso ahí y era alguien que quería borrar lo que él denominó el Antiguo Testamento y la idea de un Nuevo Testamento es como que si es nuevo es mejor, pero eso no necesariamente es así. ¿Verdad? Yo prefiero llamarle a los libros de Mateo, a Apocalipsis en la Biblia, Evangelio, y precisamente la razón tiene que ver con el tema hoy. Vamos entonces a la lectura que el apóstol Pablo tiene en esta interacción con la gente de Antioquía. Y como hemos venido leyendo y siendo instruidos domingo a domingo, esta conversación empezó para usted y para mí hace como 6 meses. Pablo está teniendo esa conversación desde hace como 6 meses y no hay modo que nosotros avancemos. Pero hoy vamos a avanzar 2 versículos. Dice, nosotros, dice Saulo, les anunciamos, refiriéndose a él y a Bernabé, les anunciamos las buenas nuevas, es decir, el Evangelio. Y luego dice, ¿cuál es el Evangelio específicamente? De que la promesa hecha a los padres, versículo 33, Dios la ha cumplido a nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús. Leamos nuevamente porque esto debe de empezar a bajar en nuestro corazón. La promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nosotros, sus hijos, al resucitar a Jesús. Según la lectura que acabamos de hacer y que es lo que queremos explicar, Evangelio es una promesa que Dios le hizo a los padres de alguien que cumplió cuando Jesús resucitó nuevamente. Lo que Pablo le está diciendo a este grupo de personas que se congregaban en una iglesia judía es, Dios hizo una promesa a los padres y esa promesa se cumplió cuando Él resucitó a Jesús de entre los muertos, pero no se la cumplió a los padres, nos la cumplió a nosotros. Y aquí es donde yo quiero que ya usted empiece a darse cuenta de que la Biblia es
una unidad. Es una unidad. El que puso Antiguo y Nuevo Testamento no tenía idea de lo que estaba haciendo. La Biblia empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Por mucho que cada Biblia que se imprima en papel diga Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Yo quiero cuestionar eso y protestarlo públicamente delante de ustedes, porque la Biblia es una unidad. Muy bien, ¿quiénes son los padres? ¿Quiénes son los padres? Bueno, tenemos que pensar a quién se lo dijo. Se lo dijo a judíos. Para un judío, los padres son tres. Los padres son tres: Abraham, Isaac y Jacob. Antes de esta conversación, Dios le hizo una promesa. Vaya si Dios no cumple sus promesas, aunque a veces pareciera tardarse un poquito, ¿verdad? 1500 años antes, Dios le dio una promesa a un grupo de hombres: Abraham, Isaac y Jacob. Y esa promesa, nosotros cuando vamos a Génesis, la entendemos de una forma. Vamos a ir a Génesis. Pero lo que yo quiero que usted conecte es cómo Pablo la entendió. Porque no la entendió como la entendemos nosotros continuamente o normalmente. Y recordará usted, si usted ha leído alguna vez el libro de Génesis, el capítulo 12 de Génesis. Gabriel hasta hizo una canción de esta porción. Y lo restringimos a que Abraham iba a ser padre, pero en este momento histórico no tiene hijos. Abraham, como su padre, era una persona que adoraba muchos dioses. Es decir, él era un idólatra, hasta que Dios se le reveló. Abraham es clave en la Biblia. Si usted lee el desarrollo histórico, va a ver que hay una historia antes de Abraham y otra historia después de Abraham. No sucede lo mismo con las personas que están antes de él. Por ejemplo, Noé. Su papá dijo: Noé va a ser un tipazo. ¿Y saben qué? Le voy a poner Noé porque este nos va a devolver al jardín del Edén. Pero no ocurrió así. Sin embargo, con Abraham, que era un idólatra, Dios lo escoge. Y en el capítulo 12 de Génesis le dice: ¿sabes qué? Vete de tu tierra y de tu patria. Del papá, el Beit Ab, la casa del padre. La casa del padre, cuando usted la vea en la Biblia, se refiere al sistema de creencias espirituales. De creencias espirituales. Entonces le dijo: te vas a ir de la religión. Y Abraham, raro, porque en ese momento histórico, las deidades eran locales. Eran locales. Esto se logró ver incluso hasta que la iglesia romana puso patrones en todas las ciudades, porque eran ídolos locales. Entonces, el dios de Mesopotamia, por ejemplo, era distinto del dios de Aram, a donde él emigra de primer lugar. Y aquí hay un Dios que le dice: vete de tu tierra, y cuando te salgas de tu tierra, yo que te estoy llamando en esta tierra, cuando te salgas a otra tierra, yo te voy a bendecir. Esto no se conocía, esto no se miraba así, porque las deidades eran locales. Pero bueno, vamos a ver cómo Pablo lo narra con respecto de Abraham, y luego vamos a aterrizar en Génesis, porque ya me estaba adelantando. Gálatas 3:8. Recuerda usted que Pablo estaba hablando con galatenienses ahora, y unos 15 años después, o unos 10 años después, quizás menos, unos 5 años después, les escribe esta carta. Y entonces les dice Pablo en el versículo 8: la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles. ¿Qué quiere decir justificar? No quiero darle la versión legal. La versión legal es imputarle la justicia a alguien.
Pero, ¿cómo lo entendemos nosotros en términos bíblicos? Dios iba a salvar gentiles. La justificación es la salvación. Es esa acción divina por la cual nosotros, merecedores de la muerte, Dios nos da su justicia. Dios nos llena de justicia. Por eso es que cuando usted lea en la Biblia, y Abraham era justo y no era justo, no eran justos, eran justificados. Quiere decir que ellos habían recibido una acción de Dios que los declaraba justos ante Él y por lo tanto iban a heredar una promesa. Y ya vamos a ir descubriendo cuál es esa promesa. Para un judío del primer siglo, pensar en que un gentil pudiera ser salvo era la idea más loca posible. Ellos tenían una especie de apartheid religioso que no permitía que alguien que no entrara por las creencias judías fuera salvo. Y aquí está Saulo diciendo que Dios salvaría a los gentiles. Eso quiere decir eso, por la fidelidad, es decir, por el desempeño divino. Dice la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por fidelidad, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio es el mensaje que Dios le dio a Abraham diciendo que justificaría en primer lugar a los descendientes de Abraham, por supuesto, pero en segundo lugar justificaría gentiles. Y por favor, tenemos que aclararnos eso. Para un judío del primer siglo, ellos vivían como una minoría en ciudades muy idólatras. Los gentiles eran idólatras. Esta gente iba a las aberraciones más terribles. Por ejemplo, le digo una que se me ocurre ahora. Corinto. Corinto era un puerto. Ya los puertos son un poquito complicados, pero la forma de adoración a la deidad local de Corinto era que en ese momento histórico había prostitutas manejándose en el templo de la deidad de ellos, ni quiero decirlo porque borrado sea su nombre, pero se manejaban. Y entonces si usted quería llevar una adoración a esa diosa, usted iba, tenía una relación, hombre, ¿verdad? Una relación con esa prostituta y dejaba una cantidad de dinero o una económica. En Baal, esa era una cochinada peor que ni se la voy a decir. Pero esa es la historia, porque la idolatría, hermanos, es una cochinada. Por eso ser esclavo de un ídolo, eso es terrible. Y esta gente está en medio de naciones que tienen las abominaciones más terribles que usted puede imaginar. Y que Pablo ahora está diciéndole a esta gente que Dios va a salvar a esa gente es inaudito para ellos. Pero solo nos revela el carácter del amor de Dios por nosotros. Porque nadie, ningún humano merecía ser salvo. No merecemos el amor de Dios, pero nos lo ha dado. No merecemos la gracia de Dios, pero nos la ha dado. No merecemos el favor de Dios, pero nos lo dio. No merecemos la vida eterna, pero bendito sea su nombre, nos la dio. No merecemos ser herederos de la resurrección, pero Dios ha dado eso para nosotros porque Él es bueno, porque Él es lleno de gracia. Y entonces Dios le dio el evangelio a Abraham. Y aquí vemos que el evangelio cobra el sentido de promesa. Ahora, ¿cómo dice Pablo que se lo dio? Le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Leamos ese pasaje. Génesis 12:3. Génesis 12:3. El problema de venir sin contexto es que cuando nosotros leemos bendeciré a los que te bendigan, pensamos, ¿qué es bendecir? Es lanzar una bendición, es decir, te bendigo.
Eso es bendecir en el siglo XX, pero no es lo que quiere decir la palabra bendecir. Hoy hay una gran teología, quiere que le vaya bien, ore por Israel, bendiga a Israel. Hermanos, no es de lo que está hablando este pasaje. No quiero decir que no hay que bendecir a Israel, ese no es mi punto. Pero la promesa que Dios hizo no era que si yo bendigo a Israel, y también lo podemos ver en un salmo, es que me va a ir bien. Eso no está hablando acá. Porque bendecir en la Biblia es otra cosa. La palabra bendecir castellana viene del latín bendicere, hablar bien. Y nosotros pensamos que hablar bien es darle una cualidad. Este tazo, esta taza es una taza, le tengo mucho cariño, me la regaló mi hijo, es del ejército de los Estados Unidos, y Señor, será bendita, nunca le faltará agua. Es más, el agua que está aquí ahora mismo se convertirá en vino ahora mismo. A ver cómo terminamos la prédica. Se quedó en agua. Se quedó en agua. Pero eso no es lo que la Biblia cree. Por eso yo le puse ahí al que te maldiga, porque ya la Biblia, para que usted lo vea, usa dos palabras distintas. Al que te haga una kelala, yo le voy a hacer un arur, dice. Pero nosotros pensamos que nuevamente la maldición, y esto estoy hablando desde la perspectiva de Dios, no estoy hablando desde la perspectiva humana. Porque a veces también podemos sentir muy feo que alguien diga maldito tal cosa, ¿verdad? Repito, no es el mensaje de la Biblia. Hablando del Evangelio dijo, citó este pasaje, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces vamos ahí, vamos a entenderlo. Bendeciré. Bendeciré. Diga conmigo, Baruch. Baruch, eso significa bendecir. Diga conmigo, Berajá. Berajá quiere decir bendición. Berajot, bendiciones. Pero no significa hablar bien de algo. Significa adoptar. Adoptar. Recordará usted cuando Jacob está en su lecho de muerte y José le lleva a sus dos hijos, le dice tráemelos porque ahora no va a ser mío, ahora van a ser míos, y ¿qué dice la Biblia? Y los bendijo, es decir, los adoptó. Quiere decir rodilla. ¿Cómo se daban las adopciones en ese tiempo? El hijo se inclinaba, se ponía de rodillas y recibía una inserción. Entonces lo que está diciendo la Biblia es, voy a adoptar a tus bendicientes, y así dice literalmente. Ahora, ¿qué quiere decir bendicientes? No está hablando de los que hablen bien de mí, quiere decir los que vayan a entrar como tú entraste. ¿Cómo entró Abraham? Entró por gracia. Abraham no tiene mérito. Abraham fue llamado por Dios. Eso fue lo que hablamos. ¿Cómo entramos nosotros? ¿Cómo entra cualquier persona? Sea judío, sea chapín, sea de México, sea de El Salvador, sea de incluso los países de la Copa América que a usted no le gusten y a los cuales usted le vaya en contra. No importa. ¿Cómo entran? Entran por medio de la gracia. Dios llama por gracia. Dios llamó a Abraham por gracia. Ese es el Evangelio. Es la adopción de Dios. Y por eso dice, al que te haga kelalá quiere decir deshonrar. Kelalá quiere decir menospreciar cómo entró Abraham. Si yo digo no es por gracia, eso es maldecir. Si yo digo eso no puede ser así, no es por gracia. Si yo digo así, entonces eso es kelalá,
no quiero algo con la fidelidad de Dios, el otro maldecir quiere decir desconectar. Al que no quiera entrar por gracia, lo voy a dejar desconectado. Eso quiere decir, al que te bendiga, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Es un tema de que Dios adopta, porque mire, cuando uno tiene hijos, ¿cuántos tienen hijos acá? Levanten la mano. Muy bien. Los niños nacen en el hospital, vienen todos penqueados, están todos abollados, algunos traen cabeza de cono. Los recién nacidos, saquemos los sentimientos, son feitos, hermano. Saquemos los sentimientos, de verdad, no se hagan, las mamás les cuesta mal porque, no, mi tesorito era el más guapo y el tesorito era horrible cuando nació. Lo que pasa es que uno los quiere. Yo cuando miraba a mis hijos, cosa más linda, pero honestamente, tan feos. Se compusieron como a los 2 años, luego como a los 10 se volvieron horribles otra vez, no sé qué pasa. Eso ya es desquitándome del bullying que sufro en mi casa. Sí, mi amor. Entonces, uno siempre amó a sus hijos desde el momento que estaban en el vientre. Eran deseados, uno los quería. Es antihumano rechazar el fruto del vientre de uno. Es antihumano. Pero un adoptado, hermano, ¿por qué adoptamos? Nosotros los chapines no nos gusta adoptar. Yo convivo con mucha gente, hermano, que adoptan 5, 4, 7 y son de otras culturas. Y uno dice, wow, esta gente, ¿qué le pasa? Porque ahí esa es la verdadera gracia, en la adopción. Nosotros éramos enemigos de Dios, enemigos jurados cuando Él decidió adoptarnos. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Por eso es que Saulo lo entiende así y dice, en ti, o es decir, como tú, serán adoptadas cualquiera de las familias de la tierra. Y ese es el evangelio. El evangelio es que Dios no se iba a restringir a una genética, por mucho que Abraham sí hubiera tenido hijos como parte de la promesa, por mucho de que Isaac hubiera sido el hijo de la promesa, que ya eso es un punto, es un bastión, que Dios tenía que garantizar su palabra. Después Jacob que tuvo sus 12 hijos, y ya conoce usted la historia de Israel, pero Dios siempre eligió por gracia. La idea siempre fue gracia. ¿Para qué? Para que cualquiera de las familias de la tierra pudieran ser adoptadas. Ese es el mensaje del evangelio, y Dios lo realizó exclusivamente en la persona y figura de Él mismo, cuando se despojó de su gloria y vino a por nosotros, y vino y se humilló a ser muerto en una cruz, no cualquier muerte, y luego resucitó. El evangelio, mis queridos hermanos, es el anuncio de que Dios le cumplió sus promesas a Abraham, Isaac y Jacob en el mismo que vino a dar su vida. Pablo lo vio claramente así, y por eso es que se lo interpreta a ellos de esa manera. Pero en cierre, Hebreos 11:13, ahí dice 3, pero es 13, nos dice algo muy interesante. Todos estos, el contexto de todos estos es Abraham. Ahí se refiere a Abraham y a Sara. Murieron dentro de la fidelidad, es decir, dentro de las promesas de Dios, sin haber recibido las promesas. ¿Por qué no recibieron las promesas? Abraham, Jacob, Isaac murieron en la fe de Dios, en la fidelidad de Dios, sin haber recibido. ¿Por qué no la recibieron? Porque la promesa vino 1400 años después. La promesa es Jesús. Sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos. ¿Cuándo vio Abraham
la promesa. Le voy a decir cuándo la vio, así rapiditamente, inventando una palabra. Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo. Le va a dar una experiencia, no lo prueba, le va a dar una experiencia. Quiero que lo sacrifiques en una montaña. Y Abraham se prepara, se va con su hijo, llega hasta el punto en donde su hijo Isaac, un muchacho patojo más o menos de unos 35, 37 años, para que usted sepa, ya hice la aritmética y sí cuadra, cuando no era un niño. Isaac tenía que haber sabido de qué se trataba, así que él se permite atar. En la teología esto se llama la atadura de Isaac. Isaac se deja atar. Dice, padre, haz lo que tengas que hacer. Y ahí está Isaac, un hombre de 35, 37 años, acostado en un altar improvisado, y Abraham agarra un cuchillo y va a la yugular, porque él sabe que es la forma más rápida de desangrar. Así lo hacían con los animalitos. Y cuando él va así, la Biblia dice que el ángel del Señor le habló. O sea, un mensajero celestial le habla y dice, detente, detente. Ahora sé, le dice. Y luego dice la Biblia, y Abraham alzó sus ojos. Por favor, alce sus ojos conmigo. ¿Cómo se alzan los ojos? Al igual que como está escrito en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. Se alzan hacia arriba. La Biblia dice, Abraham alzó sus ojos y vio a un cordero trabado en un matorral, dice. Sí, Abraham alzó sus ojos y no, ese cordero sí estuvo ahí, estuvo trabado. Pero el que Abraham vio es al Cordero de Dios, al Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, como luego lo dice Efesios. Vio al Cordero de Dios viniendo a dar su vida. Abraham lo vio. Otro ejemplo, Jesús hablando con los fariseos. Yo soy más grande que Abraham, les dijo Jesús. Por supuesto, por supuesto. Ellos se le quedan viendo, no tienen 50. Feliz cumpleaños, hermano. Qué felicidad llegar a los 50 años. No sé si cuándo fue tu cumpleaños, pero dijiste que tenía 50. Yo digo, bueno, es la edad de que los fariseos le dicen a Jesús, no tenés ni 50 años, le dice, y ya viste a Abraham. Y Jesús le responde, Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cuándo lo vio? Lo vio en ese momento donde iba a sacrificar a su hijo. Y lo que Dios le reveló era, mira, es lo que yo voy a hacer. Por eso, detente. Eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a sacrificarme en la función del hijo para dar mi vida. Así que, por eso dice, no las vio, pero las vio de lejos, dice, y lo aceptó con gusto, profesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El Evangelio, queridos hermanos, es la promesa que empieza incluso muchos años antes, cuando Dios, hablándole en el capítulo 3, le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. Y luego dice, su simiente, entre tu simiente y la simiente de ella. El diablo no tiene hijos. Se lo dejo así para que lo piense. ¿Qué quiso decir Dios con eso? Porque no se lo voy a decir. Entre tu simiente y su simiente, dice, te aplastará la cabeza y tú le morderás el carcañal. Eso se resuelve en el capítulo 12 de Apocalipsis, que cuando lo enseñemos, a él le encargo verlo. Pues será como unos 3 meses. Querido hermano, desde siempre Dios prometió que iba a venir a dar su vida por nosotros. Ese es el Evangelio que Él vino. Nosotros vivimos el Evangelio. Jesús es el Evangelio. Yo quiero que cierre sus ojos, por favor.
Les recomiendo ver este video nuevamente porque lanzamos mucha información ahí. Y a veces en 30 minutos no es tan fácil explicar eso. Pero quiero repasar y con usted meditando en los puntos más importantes. Número uno, Dios prometió que justificaría, que daría la salvación a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Esa justificación era la redención de nuestros pecados, empezando con Adán y Eva, que nos llamaría a ser parte de su pueblo, que nos enseñaría a ser parte de él. Jesús lo prometió. El Evangelio es precisamente el cumplimiento de eso, que oficialmente se lo reveló a Abraham, pero que eso lo mantuvo. Por eso es que Israel necesitaba existir, porque Jesús vendría de Israel como nación. La fidelidad de Dios no tiene límites. Y lo que yo quiero esta mañana es, si usted ya lo confesó, hoy es un buen día para recordar esa confesión y profesar y decirlo: Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. Yo te confieso nuevamente, te profeso. Hacer un acto de profesión de fe, es decir, ubicarnos nuevamente sobre lo que es importante. Él es lo importante. En la vida creyente, Él es lo más importante. Todo lo demás toma un segundo plano. Él es lo importante. Y sabe que para todo lo demás habrá una provisión, habrá una palabra, habrá una solución. Dios mirará qué hace. Pero nosotros estamos aquí hoy para profesar, para confesar: Jesús es nuestro Dios, Jesús es el Evangelio. Estamos parados sobre la roca inconmovible, la roca de la salvación. Y no hay viento que nos pueda mover de eso, porque en Él estamos seguros. Y aunque la muerte se nos presente y nos toque descender al sepulcro, no importa, porque hemos recibido a Él, hemos recibido el Evangelio. Es un paso temporal, es un descanso temporal. Nos levantaremos nuevamente. Nos levantaremos nuevamente. Vamos a vivir en esta vida una vida victoriosa como creyentes, pero porque lo tenemos a Jesús, porque Él es el centro de nuestra vida, porque tenemos su palabra, porque su palabra nos fundamenta, porque su palabra nos sostiene, porque estamos parados sobre la roca inconmovible, esa roca que no puede ser removida de nada, en la roca de la fidelidad de Dios. Querido hermano, este es un día para afirmar nuestros pasos en Jesús. Yo no sé qué estás viviendo, no sé cuáles son las circunstancias que estás enfrentando, pero como dice ese coro, la fidelidad de Dios basta. La fidelidad de Dios es suficiente, porque fue el mismo que se lo dijo a Abraham, lo cumplió, y ese es el mismo que te ha llamado, y es el mismo que te sostiene hoy. Jesús, volvamos a la fuente, volvamos a la vida. Señor, yo oro por cualquier persona que en este momento está enfrentando una circunstancia difícil, está enfrentando una situación difícil, estás enfrentando algo en tu vida. Yo no sé, pero ¿sabes qué? Dios sí sabe y Dios te acompaña, y Dios tiene una palabra para ti escrita. Así que esfuérzate y sé valiente en encontrar una respuesta de Dios para tu vida en su palabra, porque Él está contigo, no te dejará, no te abandonará. No se duerme el que guarda a su pueblo Israel, no se duerme. Él es el que, la sombra de tu mano derecha, Él es el que está contigo.
El que empezó la buena obra, está escrito, será fiel para concluirla. Y se concluirá cuando Él regrese, cuando esa trompeta suene y cuando tú recibas el cuerpo nuevo, cuando tú recibas el nuevo cuerpo conforme a la imagen y semejanza de Dios. Ahí se concluirá. Él no ha terminado contigo, no te preocupes, Él no ha terminado contigo. Las tribulaciones del mundo a veces vienen, las tribulaciones que ahora vives vienen, pero no te preocupes, Él dará una salida, Él dará una salida, Él dará un ajuste, Él te va a llenar de sabiduría para saber qué ajustes, porque hay que cambiar cosas, por supuesto, hay que hacer ajustes, hay que volvernos, hay que estudiar, hay que conocerlo más, porque guardando su palabra, el resultado es la bendición, es el incremento. Guardando su palabra, guardando su palabra, guardando su palabra. Así que hoy pedimos perdón por las veces que quebrantamos su palabra. Perdónanos, Señor. No nos tengas nuestros pecados en contra. Y danos la salud y danos la victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Querido hermano, no puedo ser tan enfático en esto, es decir, me gustaría poderlo ser más. Dios está contigo. Si estás atravesando algún problema, es muy fácil para mí decirte no te preocupes, claro. Solo tú sabes que estás viviendo. Pero te doy un consejo. Busca la en su palabra. $1500 años y se mantuvo hasta que vino. Esta es nuestra garantía. 2000 años después lo seguimos esperando. Y yo te voy a decir algo. Yo no sé si en mi vida yo voy a ver el retorno de Jesús. Puede ser que me toque morir antes de que Él venga, porque solo Él sabe cuándo va a venir. Pero sabes que eso no me importa. Tampoco es que me guste la calaca ni el cementerio ni nada de eso. No quiero, preferiría que viniera. Pero no importa si me toca descender al sepulcro. Yo sé que un día Él me va a levantar para vida eterna. Yo sé que un día Él me va a levantar para vida eterna. Y eso es mejor que cualquier cosa temporal que podamos vivir. Esa es el ancla de nuestra creencia. Así que ánimo, ánimo, ánimo. Dios está contigo. Y como dice un dicho judío, esto que estás viviendo también pasará. También pasará. Lo malo que está va a pasar. Que Dios nos bendiga. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima semana.